Bueno, muy buenos días. En el día de hoy, a mi grupo le correspondió músculos del miembro pelviano. Mi grupo se está conformado por Natalia Valentina Sánchez, Daniel Sánchez, Sebastián Sánchez y quien les habla, André Felipe Soler. En la tabla de contenido, dentro de los músculos, vamos a hablar sobre el origen, su inserción, su función y su inervación. El primer músculo que tenemos es el músculo glúteo superficial, que se origina en la fascia glútea, en la cresta sacra lateral y el proceso transverso de la primera vértebra caudal, además de en la mitad proximal del ligamento sacrotuberoso. Tiene una inserción en la tuberosidad glútea del fémur, distalmente al trocánter mayor. Su función: extiende la cadera, tiene una inervación en el nervio glúteo caudal. Aquí observamos las dos imágenes, en un equino y en un canino. La región glútea, parte proximal del muslo, vista lateral izquierda, ¿cierto? Y en el canino se han eliminado los músculos bíceps femoral y tensor de la fascia lata, visión lateral izquierda, región glútea y la parte proximal. ¿Por qué esto? Es para que se aprecie de manera más completa la forma del músculo, ¿sí? Entonces, eso sería. Siguiente, músculo glúteo medio. Este se origina en la cara glútea del ala del ilion. Tiene una inserción en el trocánter mayor del fémur. Su función es que extiende la cadera dirigiendo el miembro pelviano hacia atrás y hacia el exterior. Eh, y su inervación es en el nervio glúteo craneal. O volvemos a observar las dos imágenes del equino y del canino. En el canino pues se han eliminado los músculos bíceps femoral y tensor de la fascia lata, visión lateral izquierda, región glútea, parte proximal. Lo mismo, otra vez, para que se pueda apreciar mejor el músculo, entonces se eliminan estos músculos, los demás músculos, ¿sí? El bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. Y ahí lo podemos observar. Y en el equino pues lo observamos junto con el glúteo superficial. El músculo piriforme, este se origina en la cresta sacra lateral y en el ligamento sacrotuberoso. Tiene una inserción en el trocánter mayor del fémur. Su función: extiende la cadera y abduce el miembro. Y su inervación es el nervio glúteo caudal. La primera imagen es del equino y la segunda pues es del canino. En el canino se han eliminado los músculos vecinos, o sea, los superficiales, y para que se observe de manera más completa el músculo piriforme, que es profundo, entonces para que se observe mejor. En el equino vemos que no se han eliminado, pero entonces están como retirados, levantados, para que se pueda observar bien de cómo va, hacia qué tan profundo va. Entonces, siguiente. Músculo glúteo profundo. Este se origina en la cara lateral del cuerpo del ilion y en la espina isquiática. Se inserta en el trocánter mayor del fémur. Tiene una función que extiende la cadera y abduce el miembro. Su inervación es en el nervio glúteo craneal. La primera imagen es del equino y la segunda pues del canino. Lo mismo, se han eliminado los músculos vecinos para que se pueda observar de manera más completa el músculo glúteo profundo, ¿cierto? En el equino pues lo mismo que pasa con el piriforme, este, que se levantan los músculos superficiales para que eh, se pueda observar. Siguiente, tenemos que el músculo tensor de la fascia lata se origina en la tuberosidad coxal y el área adyacente. Tiene una inserción en la fascia lata como aponeurosis de inserción en la región de la rodilla y en la fascia de la pierna. Y su función es flexionar la cadera eh, y colabora con la extensión de la rodilla. Su inervación es el nervio glúteo craneal. En lo mismo, las dos imágenes, vemos en la primera imagen es de un canino
y la segunda es de un equino, y lo podemos observar porque pues es superficial, entonces se observa de manera correcta, completa también. Listo, siguiente. El músculo bíceps femoral está formado por las dos porciones, son separadas, que son también incompletas. La parte craneal es más grande y se origina en la porción distal del ligamento sacrotuberoso. La parte caudal más pequeña y profunda se origina en la parte ventrolateral de la tuberosidad isquiática. Se inserta de forma de aponeurosis, aprovechando la fascia lata y la fascia de la pierna, que es amplia. Entonces, bueno, y su función es extender todo el miembro, ya que extiende la cadera, la rodilla y el tarso. También abduce. La parte caudal del músculo actúa cuando el miembro no apoya en el suelo y es como flexora de la rodilla. Tiene una inervación en el nervio glúteo caudal isquiático, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos observar, primera imagen de un canino, segunda de un equino. Ahí lo podemos observar en el equino, se aprecia mejor las dos porciones separadas, ¿cierto? Siguiente, el músculo separador caudal de la pierna, este músculo es relativamente pequeño y delgado, alargado. La primera imagen de un equino y la segunda es de un canino. Entonces en el equino se han eliminado varios músculos, pero entonces no se observa del todo, sino que en el canino sí se han eliminado completamente los músculos para que éste pueda resaltar. Se origina en la parte distal del ligamento sacrotuberoso y se inserta mediante la fascia de la pierna en el borde craneal de la tibia. Tiene una función que actúa como abductor reforzando la acción del músculo bíceps femoral y su inervación es en el nervio ciático. En el músculo semitendinoso se origina en la cara ventral de la tuberosidad isquiática, tiene una inserción en el borde craneal y en el tercio proximal de la cara medial de la tibia. Su función es extender la cadera, la rodilla y el tarso, participando en la propulsión del tronco, y su inervación es el nervio ciático. Entonces aquí podemos observarlo, lo mismo. La primera imagen es del canino y la segunda es de un equino. Ahí lo podemos observar completa porque es superficial. Entonces seguimos. Músculo semimembranoso. Bueno, aquí ya hay tres imágenes, ya lo podemos observar. Entonces aquí podemos observar el bíceps femoral también y ¿dónde está? Este bíceps femoral lo podemos observar también y más adelante le explicaremos los otros. Pero entonces aquí ya podemos observar el semimembranoso, ¿cierto? Y el semitendinoso era donde está el número 8, la primera imagen, está el semitendinoso y el 7 es el bíceps femoral. El 9 ya vendría siendo el semimembranoso en la primera imagen. Bueno, en el semimembranoso se origina en la superficie ventral de la tuberosidad isquiática, tiene una inserción, este se divide como en dos vientres que se insertan respectivamente junto al cóndilo medial del fémur y bajo el cóndilo medial de la tibia. Tiene una función que se extiende de la cadera y la rodilla participando en la propulsión del tronco, ¿sí? Todos estos músculos es para, controlan más que todo el miembro, ¿sí? Estos son como los más importantes, por decirlo así, los más grandes. Y tiene una inervación en el nervio ciático. Como ya lo vendría diciendo, la primera imagen es de un canino y está en el número 9 que aparece ahí. Y los otros pues son el bíceps femoral y el semitendinoso, el 7 y el 8. En la segunda imagen tenemos que también es de un canino, región de la rodilla y el tercio proximal de la pierna izquierda. Y se han eliminado los músculos sartorio y gracilis que vamos a ver más adelante. Y la tercera imagen es de un equino, el cual pues es la región glútea y del muslo, visión medial izquierda. Se elimina
músculo vastolateral, entonces ahí lo podemos observar de manera más completa. El músculo sartorio, este se origina en el área de la tuberosidad coxal del ilion. La parte craneal forma el contorno craneal del muslo. Su inserción es en la fascia de la rodilla y en la rótula, mientras que la parte caudal lo hace más distalmente, en la fascia de la pierna y en el borde craneal de la tibia. Su función: flexiona la cadera y adelanta y aduce el miembro, flexiona la rodilla o la extiende. Su inervación es el nervio femoral y ramos musculares del nervio safeno. Entonces aquí lo podemos observar en las dos imágenes. La primera imagen es de un equino, que es la región glútea y del muslo, visión lateral izquierda, que se han eliminado los músculos tensores de la fascia lata. Y en el canino, vista medial del miembro pelviano izquierdo, donde se ha eliminado el miembro pelviano derecho para su mejor apreciación, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos observar en el número 2 y en el 1, ¿cierto? Tiene como una división ahí. Listo, músculo gracilis. Este músculo se origina mediante una aponeurosis también en la cara ventral de la sínfisis pélvica. Se sitúa en la línea media y sirve también de origen al músculo contralateral y a los músculos aductores, que ya más adelante vamos a ver. Tiene una inserción en forma de también aponeurosis en la fascia de la pierna y el borde craneal de la tibia. Su función: aduce el miembro y colabora en la extensión de la rodilla. Su inervación es en el nervio obturador. La primera imagen es de un canino, la misma que habíamos visto antes, solo que en este también se ha eliminado el miembro pelviano derecho y se puede apreciar mejor. Y la segunda imagen es de un equino, también lo podemos apreciar de la misma manera. Y aquí ya está el músculo pectineo, que bueno, este músculo pues es relativamente pequeño. Se origina en la eminencia hilopúbica y en la pecten del pubis. Tiene una inserción como un largo tendón que termina distalmente en el labio medial de la cara áspera del fémur. Su función: aduce el muslo y su inervación es el nervio obturador. Entonces tenemos las mismas, tenemos tres imágenes. La primera es de un canino, donde se aprecian los músculos de la cintura, visión craneal, y se han eliminado los músculos intersecos para su mejor apreciación del músculo pectineo. Y en la segunda, pues la misma que teníamos antes, que es la vista medial del miembro pelviano izquierdo y se ha eliminado el miembro pelviano derecho. Ahí lo podemos observar, es el número 5. Vista medial del miembro pelviano izquierdo, que se ha eliminado el miembro pelviano derecho esto es en un equino, entonces ahí lo podemos observar. Entonces seguimos. Los músculos aductores, estos pues se originan en la cara ventral de la rama craneal del pubis. En esto pues hay dos, ¿no? Se divide como en dos: el músculo largo y el músculo grande y corto. Y el grande y corto se origina en el tendón sinficiario en la cara ventral de la sínfisis pélvica. Y su inserción: el músculo largo se inserta proximalmente en el labio lateral de la cara áspera del fémur, y su función: aduce el miembro y extiende la cadera, y tiene una inervación en el nervio obturador. Lo podemos observar también: músculos profundos del muslo, vista caudal, esto es en un canino, y la segunda también es en un canino. La tercera ya viene siendo de un equino. Y se aprecian de manera pues completa. Bueno, el músculo obturador interno se origina en la cara pélvica del pubis y del isquion. Su tendón de inserción abandona la pelvis pasando a través de la incisura isquiática menor y termina en la fosa trocantérica del fémur. Esto tiene como función rotar externamente el fémur y extender la cadera. También tenemos como la inervación en nervio ciático. En la imagen izquierda es de un canino y la imagen derecha es de un equino. Los músculos gemelos
Se originan en la espina isquiática y en el cuerpo del isquión. Se insertan en la fosa trocantérica del fémur. Tienen como función rotar externamente el fémur y extender la cadera. Estos tienen como inervación el nervio ciático. El músculo obturador externo, al igual que el obturador interno, se origina en la cara ventral del pubis y del isquion, alrededor de los bordes del agujero obturador, de manera que el vientre muscular se dispone cubriendo ventralmente el agujero. Se tiene inserción en el lugar de la fosa trocantérica del fémur. Su función es rotar externamente el fémur y abducir el miembro. Su inervación es el nervio obturador. El músculo cuadrado femoral se origina en la cara ventral de la tabla del isquion, se inserta en el área distal a la fosa trocantérica del fémur y tiene como función rotar externamente el fémur y extender la cadera. Eso tiene como inervación el nervio ciático. El músculo articular de la cadera se origina en la cara lateral del cuerpo del ilión y se relaciona estrechamente con la cápsula articular coxofemoral. Se inserta cranealmente en el área del cuello del fémur y tiene como función tensar la cápsula articular y flexionar la articulación de la cadera. Tiene como inervación el nervio glúteo craneal. Listo, continuamos con el músculo cuádriceps femoral, el cual está cubierto por el músculo tensor de la fascia lata lateralmente y el músculo sartatorio medialmente. Sus cuatro cabezas convergen distalmente insertándose sobre la rótula que actúa como hueso sesamoideo. Estas cuatro cabezas son el músculo recto femoral, el músculo vasto lateral, el músculo vasto medial y el músculo vasto intermedio. Eh, este músculo cuádriceps femoral es el más potente extensor de la rodilla y el músculo recto femoral, ya que flexiona la cadera. Además, tiene como inervación el nervio femoral. Como mencioné anteriormente, son cuatro cabezas del cuádriceps femoral. El músculo recto femoral se origina en el cuerpo del ilión y es la única cabeza que se origina en el coxal. Esta cabeza es la más craneal de las cuatro cabezas. El músculo vastolateral es la más grande de las cuatro cabezas y se origina en la parte proximal del cuerpo del fémur, craniolateralmente. El músculo vastomedial se origina en la parte proximal del cuerpo del fémur y esta cubre la cara medial del fémur. El músculo vasto intermedio se origina en la parte proximal del cuerpo del fémur. Es la más débil de las cuatro cabezas y esta cubre cranealmente el fémur, quedando así rodeado por las cuatro cabezas que mencioné anteriormente. Bueno, el músculo popliteo se origina en la fosa para el músculo popliteo, situada sobre el cóndilo lateral del fémur, se dispone sobre el tercio proximal de la cara caudal de la tibia. Este tiene lugar en el borde medial de la tibia y tiene como función flexionar la rodilla y rotar internamente la pierna y tener como inervación el nervio tibial. Mi nombre es Daniel Sánchez y hoy les voy a hablar sobre el músculo tibial craneal. Este es el músculo más fuerte y también el más craneal del grupo, dispuesto superficialmente. Se origina en la parte proximal de la cara lateral de la tibia, por detrás del borde craneal y por debajo del cóndilo lateral del hueso. Inserción. Atraviesa el retináculo extensor de la pierna, cruza sobre la cara craneal del tarso en dirección medial. Su inserción se encuentra en el hueso tarsal 1 y en el metatarsiano 2. La función de este músculo es flexionar el tarso. Inervación, nervio peroneo profundo. Acá lo podemos observar en una vista lateral izquierda y acá en una vista medial. Músculo extensor digital largo. Origen. Se origina en la fosa extensora del fémur. Su potente vientre queda cubierto en el área proximal de la pierna
por los músculos tibial craneal y peroneo largo. Inserción: atraviesa la cara dorsal del tarso y da lugar a 4 tendones que terminan insertándose en la falange distal de los dedos 2, 3, 4 y 5. Función: su principal función es flexionar el tarso y extender las articulaciones de los 4 dedos. Su inervación: nervio peroneo profundo. Acá lo podemos observar en una vista lateral y superficial del miembro izquierdo y acá en una vista lateral izquierda. Músculo peroneo largo. Se origina en la cabeza del peroné, en la cara lateral de la tibia, en el área inmediatamente distal al cóndilo lateral. Inserción: da lugar a un largo tendón que pasa sobre el maleolo lateral y la cara del tarso, que se dirige caudalmente para terminar insertándose plantarmente en la base de los huesos metatarsianos. ¿Cuál es la función de este músculo? Su función es flexionar el tarso y rotar al autópodo. Inervación: nervio peroneo superficial. Acá lo podemos observar en una vista lateral y acá en una vista lateral del tarso izquierdo. Músculo extensor largo del dedo 1. Origen: está dispuesto profundamente, cubierto por los vientres de los músculos extensor digital largo y peroné largo. Tiene su origen en el tercio medio del peroné, en la membrana interósea de la pierna. Inserción: tiene un tendón extremadamente delgado que atraviesa el retináculo extensor de la pierna y se inserta en la falange proximal del dedo 2 y si está presente en el metatarsiano 1. ¿Cuál es la función de este músculo? Su función es extender los dedos 2 y si está presente, como ya lo dije anteriormente, el 1. Inervación: nervio peroneo profundo. Acá lo podemos observar en una vista lateral izquierda y acá en una vista craneal. Músculo extensor digital lateral. Bueno, este músculo se sitúa caudalmente al músculo peroneo largo y queda oculto entre este y el músculo flexor digital lateral. Tiene origen en el tercio proximal del peroné. ¿Cuál es su inserción? Su inserción es por la falange proximal del dedo 5, uniéndose para el mismo dedo del músculo extensor digital largo. También pasa por el maleolo lateral del tendón de inserción, que discurre encajado en un surco tendinoso que es abrazado por el retináculo de los músculos peroneos. ¿Cuál es su función? Su principal función es extender y separar el dedo 5. Inervación. Su inervación es el peroneo superficial. Acá lo podemos observar en una vista lateral y acá en una vista dorsal. Músculo gastrocnemio. ¿Cuál es su origen? Es un músculo potente, voluminoso, que está formado por 2 cabezas, ambas lateral y medial. Este músculo tiene su origen en las tuberosidades supracondilares laterales y medial del fémur. Cada uno de los tendones de origen incluye un hueso sesamoideo. Inserción: los 2 vientres musculares se fusionan distalmente, dando lugar a un tendón que termina insertándose en la tuberosidad del calcáneo. ¿Cuál es la función de este músculo? Su función es extender el tarso. Inervación. Su inervación es por el nervio tibial. Acá lo podemos observar en una vista caudal y acá en una vista lateral izquierda. Muchas gracias. Hablando del músculo gastrocnemio, es un músculo potente, voluminoso y fusiforme, formado por 2 cabezas, ambas cabezas lateral y medial. Se origina en las tuberosidades supracondilares lateral y medial del fémur, respectivamente. Cada uno de los tendones de origen incluyen un hueso sesamoideo.
Los dos vientres musculares se fusionan distalmente, dando lugar a un tendón que terminan insertándose en la tuberosidad del calcáneo. El tendón de intersección del músculo gastrocnemio es el principal componente del tendón calcáneo común. En la primera imagen observamos una vista caudal plantar de la pierna que se aprecia en las dos cabezas del músculo gastrocnemio, originándose en ambas tuberosidades supracondilares del fémur. En la segunda imagen observamos una vista medial de los músculos superficiales de la pierna, observando al músculo gastrocnemio en su cara medial. El músculo flexor digital superficial se origina junto a la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, a la cual está parcialmente fusionado en la tuberosidad supracondilar lateral del fémur. Su vientre muscular está rodeado por dos cabezas del gastrocnemio y su parte distal es superficial. La función flexiona los dedos y extiende el tarso. Debido a su naturaleza tendinosa, fija la articulación del tarso y las articulaciones metarsofalángicas, colaborando por alto un soporte del peso del animal. En la primera imagen tenemos una vista lateral de la pierna, se han eliminado las cápsulas articulares de la rodilla y del tarso. En la segunda imagen observamos una vista lateral de la pierna, donde se han eliminado los músculos tibial craneal y gastrocnemio para así apreciar mejor los músculos situados profundamente. Los músculos flexores digital profundo, los dos músculos flexores, uno lateral y otro medial, se sitúa cubriendo una gran parte de la cara caudal de la tibia y el peroné. El músculo flexor digital lateral, el mayor de los dos, se origina en una cara caudal del peroné, en el área caudolateral de la tibia y la membrana interósea de la pierna. Su tendón de intersección discurre sobre el surco tendinoso situado en la cara plantar del calcáneo y continúa distalmente funcionándose con el tendón del músculo flexor digital medial en la cara plantar del tarso. El músculo flexor digital medial, bastante más pequeño que el lateral, se origina en la cabeza del peroné y en la línea poplitea de la cara caudal de la tibia. Su largo y delgado tendón pasa sobre el malleolo medial de la tibia y se fusiona en la cara plantar del tarso, con el tendón del músculo flexor digital lateral. El tendón, como un resultante de la unión de los dos músculos, da lugar a una cara plantar del metatarso, a cuatro tendones que terminan insertándose en el tubérculo flexor de la falange distal de cada uno de los cuatro dedos. El músculo tibial caudal, su vientre muscular, que es sumamente pequeño y se encuentra cubierto por el músculo flexor digital profundo, se origina en la cabeza del peroné. El largo tendón de extensión del músculo tibial caudal, que acompaña al tendón del músculo flexor digital medial, termina en la cara medial del tarso, en consecuencia al contrario que en otros mamíferos domésticos. Este músculo no se une al tendón común de los músculos flexores digital profundo. Los músculos comunes, la mayoría de los músculos del grupo, músculos interóseos y músculos lumbricales, son bastante similares y tienen igual función que los músculos de igual nombre del autópodo torácico. Los músculos interóseos, cuyos vientres cubren la cara plantar de los huesos metatarsianos, se originan en el fibrocartílago tarsiano, vista plantar de las regiones metatarsianas y digital del autópodo izquierdo. Se observa en los tendones del músculo flexor digital profundo los tres pequeños músculos lumbricales. Estos músculos unen los tendones flexorales con la parte proximal de las falanges proximales. Algunos, sin embargo, son específicamente del autópodo pelviano, como el músculo extensor digital corto y el cuadro plantar, que ya los vamos a describir. El músculo extensor digital corto se origina en el calcáneo y en conjunto de ligamentos que cubren la cara dorsal del tarso. Está formado por tres cabezas parcialmente fusionadas que se disponen, cubierta por tendones del músculo extensor digital largo, sobre la cara dorsal del metatarso. Los tres tendones de inserción resaltantes, uno por cada cabeza, terminan uniéndose a los tendones del músculo extensor digital largo a la altura de la falange proximal de los dedos 2, 3 y 4. El músculo cuadroplantar es un músculo extremadamente rudimentario. Se origina en la cara plantar del calcáneo y termina en el tendón común del músculo flexor digital profundo, o en el caso de existir en la falange distal del dedo primero. Como músculos propios de los dedos, en general son similares a los músculos de los dedos del miembro anterior, si bien está algo menos desarrollados. El músculo separador del dedo quinto es un fino músculo prácticamente tendinoso que se origina en la tuberosidad del calcáneo y se inserta en la base del metacarpiano quinto. Como caso clínico tenemos una miopatía del complejo muscular gracilis semitendinoso.
Como introducción, tenemos que existe un tipo de cojera crónica localizada en la extremidad posterior de los perros, que se reconoce fácilmente explorando la marcha del animal y también mediante la palpación de la cara medial del músculo afectado. Este síndrome se denomina clínicamente como contractura o bien miopatía fibrótica y suele estar presente en los músculos gráciles, semitendinoso y semimembranoso. Las contracturas musculares se deben al daño de las fibras musculares de los nervios y los vasos sanguíneos. Una lesión del tejido causa una fibrosis irreversible, adhesiones, contracturas y frecuentemente cojeras, que van desde cambios imperceptibles en la marcha hasta la completa pérdida funcional de la extremidad. Como etiopatogenia, la etiología y la patogenia de esta lesión muscular aún no ha sido describida, por la cual se basaron en posibles hipótesis, como es el traumatismo, microtraumas, inyecciones intramusculares repetidas, inflamación crónica, lesión neurológica primaria, fracturas o mal manejo de problemas ortopédicos. La incidencia de esto es el mal uso, es que aparezca en pastores alemán macho, su edad varía entre los 2 y 9 años, el momento de diagnóstico en estas razas y esta edad es frecuentemente que aparezcan signos de displasia de cadera. Cuando se lleva al veterinario, tienden a centrar el diagnóstico en esta patología articular. Como signos clínicos y tratamiento, tenemos que se detecta una claudicación en la extremidad de la que se caracteriza por un rápido movimiento de hiperflexión del corpejón y una rotación externa de la pierna, mientras que el pie rota hacia adentro. Como tratamiento, se coloca al animal en cúbito lateral al lado afectado y su índice longitudinalmente sobre el músculo afectado y se separa en los tejidos adyacentes. El tejido patológico se retira mediante 2 incisiones transversas realizadas a distinto nivel según se haga su tectomía, miectomía o miotenectomía. Como discusión y conclusión, tenemos que esta miopatía afecta a perros extremadamente activos y más que todo al pastor alemán. Se puede observar desde una vista caudal una claudicación en el miembro pelviano afectado denominada jerky gait, afectando principalmente al músculo grácilis. Según las bibliografías, dice que entre más agresivo sea el procedimiento quirúrgico, más tiempo le llevará a sanar al animal, ya que el tamaño de las fibras musculares es grande, presenta una inflamación crónica y el ejercicio excesivo del animal lo lleva a provocar un estrés o una sobrecarga de fibras musculares, principalmente del músculo grácilis, y esto hace que se estríen o haya una ruptura. Muchas gracias.